Con Bifo Berardi, ¿no? En realidad, como le decía a la doctora Aguilar, la clase pasada, lo que se expuso en la clase de Lacan y lo que expuso la doctora Aguilar antes, pues ya estaban cerrando y mostrando las tenebras de esta situación en la que estamos, ¿no? Bifo Berardi lo que hace es reflexionar sobre eso, esas tinieblas, pero desde la perspectiva de las transformaciones tecnológicas y cómo estas afectan a las poblaciones, a la subjetividad y al orden extrahumano, ¿no? La idea era cerrar un poco con sus observaciones, traerles una introducción y un esclarecimiento del pensamiento de Bifo, pero pues me encontré con la peculiaridad de tratar de regresar al tema de la brutalidad de lo invisible propuesto por la doctora y tratar de reformular algunas tesis que quizás están detrás o que pueden acompañar muy bien el proyecto o la invitación que nos hizo la doctora a trabajar, ¿no? Y antes de empezar con Bifo, aclarar dos cosas, ¿no? El materialismo del significante y las eras técnicas del significante. ¿Qué quiero decir con esto? Dos cosas muy particulares. La brutalidad de lo invisible solo puede darse en la medida en que el espacio de lo simbólico es el suelo que pisamos a lo largo de la historia y que determina el modo en el cual nosotros producimos, vivimos y nos relacionamos en la realidad. En ese sentido, la brutalidad de lo invisible no es más que una manera de nombrar el modo en el cual el lenguaje ha sido a lo largo de nuestra historia el lugar de producción de nuestro espacio ideológico, de nuestro espacio interior o subjetivo, inconsciente incluso podríamos llamarle, y la materialización tecnológica que tenemos de él. Entonces, aquí yo quisiera atreverme a decir que detrás de este juego hay una observación sobre el materialismo del significante. Un gran descubrimiento de Lacan en su texto que se llama La instancia de la letra. Algunos de que han sido mis alumnos ya lo conocen, pero a mí me gustaría regresar, sobre todo porque Bifo no solamente regresa a ello, sino a través de ello y de su comprensión, de su asimilación, de su interpretación, esclarece lo que él propone, la mutación antropológica. Para Bifo no solamente estamos viviendo un momento o una época en la cual la tecnología está exponiéndonos a una posible subsunción total, sino que esa posible subsunción total es capacitada o posibilitada también por una transformación de la experiencia antropológica tal y como habíamos vivido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, para llegar ahí, voy a hacer como esta explicación breve, que quizá es una explicación de toda la filosofía del siglo XX y de su giro lingüístico. Y tal como lo pensó ese giro, el pensamiento estructuralista, postestructuralista, ¿no? El pensamiento francés. Quizá eso permite entender que ese suelo en el que partimos, en el cual se da la brutalidad de lo invisible, es compuesto, producido por el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jacques Lacan en ese texto breve? De manera breve, se llama La instancia de la letra o la razón desde Freud. Lo primero que quiso hacer Lacan es tratar de hacer un discurso que le diera cientificidad al psicoanálisis. Es decir, que no pasara como un discurso biologicista, ni pasara como un discurso mágico de descubrimientos hipnóticos, sino que el psicoanálisis tuviera una técnica de análisis a través de la lengua y un lugar en el cual pudiéramos hacer explícito el modo en el cual el inconsciente se estructura como un lenguaje. Entonces, el proyecto de Lacan en ese texto era construir una teoría del lenguaje capaz de explicar, primero, cómo el lenguaje atraviesa el inconsciente y lo forma, le da un espacio lingüístico, pero también al mismo tiempo construir
una técnica guiada para el psicoanálisis por la palabra. La palabra como herramienta central en la experiencia psicoanalítica, ¿no? Eso es lo que quiso hacer Lacan. Sin embargo, yo creo que hizo mucho más de lo que quería. Dio las amarras para el modo en el cual entendió el lenguaje el pensamiento estructuralista francés. ¿Cómo lo había pensado el pensamiento estructuralista antes de Lacan, antes del 56-59? Lo había pensado el lenguaje a través de la lingüística susoriana. La lingüística susoriana era la metodología y el modo en el cual se acercó Lévi-Strauss y se acercó Roland Barthes a tratar de trabajar la realidad en su totalidad. ¿Qué dijeron estos autores? Claro, Saussure ha descubierto que el elemento central que unifica el modo en el cual asimilamos la realidad es el lenguaje. Pero el lenguaje, en términos lingüísticos de Saussure, se componía de dos características centrales, ¿no? Un significado, si lo recuerdan, estoy regresando a las clases, y un significante. ¿Sí se acuerdan? El significado es el concepto y el significante es la imagen acústica del objeto. El significado es lo inteligible y el significante es lo sensible. Entonces, de entrada vamos a hacer una tesis importante. El estructuralismo se dio cuenta de que la síntesis de la experiencia no estaba en el sujeto trascendental kantiano, sino estaba en el lenguaje. Es decir, aquello que sintetiza la experiencia sensible y la experiencia conceptual no está determinado en un sujeto aislado que todos tenemos y que posibilita nuestra experiencia del conocimiento, sino que está antes del sujeto y que se produce y que le da posibilidad incluso al propio sujeto de aparecer como sujeto. Entonces, ahí está, el signo lingüístico, ¿sale? El signo lingüístico es la condición de posibilidad de la experiencia epistémica. Y el signo lingüístico está compuesto de esto. ¿Qué es lo que logra ver Lacan en su esfuerzo por tratar de producir la materia del psicoanálisis? Y aquello con lo cual el inconsciente es atravesado. Lo que se da cuenta es que esta versión es una versión idealista de cómo se produce el sentido y el significado social. De que en realidad las cosas no pasan así. Y de que ese idealismo es una reproducción del platonismo, donde hay un mundo de las ideas, un topos uranos, que atraviesa el mundo sensible y le da forma, que le da forma a la realidad material. Ya no les contaré mucho, pero Saussure creía que había una lengua que conjugaba todas las lenguas y que descubrirla era como descubrir el lenguaje de Dios. Mientras anotaban sus cursos de lingüística general, curiosamente, él estaba en un análisis de los anagramas y de las formas, de las enunciaciones básicas que podrían producir esa lengua. Lo que Lacan se da cuenta es que esto sigue siendo muy idealista y no termina por formular en realidad cómo la materia del inconsciente es atravesada por el lenguaje. ¿Qué es lo que formula? Un cambio en la economía del signo. Y ese cambio, Lacan, el signo estaba compuesto así, por la relación intrínseca de esas dos monedas. Regreso ahorita a Lacan. Saussure decía, un poco básicamente, que el lenguaje estaba compuesto por dos rostros como una moneda, por el significado y el significante. Pero el privilegio del significado era esencial en la conformación del sentido. Lo que Lacan va a hacer es proponer otro esquema, otro esquema de organización, donde aquí va a poner al significante y aquí va a poner al significado. Y básicamente esta barra
que en un principio era una barra que señalaba la superioridad del significado sobre el significante, en Lacan va a ser una barra de imposibilidad. No es posible que el significante diga todo del significado y viceversa. Pero entonces, ¿por qué hizo esto Lacan? Eso es lo que me interesa para llegar a esto y después para llegar a lo demás. Porque Lacan se dio cuenta que el significante era el núcleo material que organiza toda posibilidad de significado, pero que ese núcleo material no tenía significado, que por el contrario era un sinsentido. A cambio, a diferencia del sinsentido existencialista en el cual nos rompemos las venas, el sinsentido postestructuralista es aquel lugar del cual proviene el sentido, pero del que no podemos dar cuenta en la medida en que es un conjunto de sinsentidos. Entonces, ¿qué hace Lacan? Propone eso, pero como que no les queda claro. Propone como que no me queda claro explicarlo así. Propone la primacía del significante. ¿Pero qué es el significante? Y entonces ahí rápido, a mí me gusta mucho la explicación de Jorge Alemán. Creo que la explicación de Jorge Alemán es muy buena, porque además es una explicación científica y es una explicación política, y nosotros le vamos a agregar una explicación pedagógica. Jorge Alemán dice que él cuando leyó los textos de Lacan, los estaba leyendo justo cuando estaba haciendo una estancia en Chile y conoció a Salvador Allende. Y él cuenta que cuando lo saludó en la noche siguiente, con un amigo que era autodidacta, descubrió realmente qué era esto del significante. Entonces iban viendo el acontecimiento político, estar con Allende, el acontecimiento teórico, estar con su amigo descubriendo en el mismo momento en que conoció a Salvador Allende qué es un significante. ¿Y qué es lo que cuenta? Cuenta básicamente que le dijo a su amigo, casi como yo lo digo, oye, es que no entiendo qué cosa es eso del significante. No entiendo si habla del significado, si habla de las palabras, ¿de qué habla el significante? Y que su amigo autodidacta le dijo, yo sí sé qué es el significante y te lo voy a demostrar. Entonces que agarró una pluma, que puso una letra y que puso, este es el significante. Y que después remató en la mesa y dijo, y esto es lo más materialista que puede existir. Y Jorge Alemán le dijo, como ustedes y como yo seguramente, como muchos de ustedes y como muchos, o como yo. Sí, qué chido, pero pues no me dices nada. Que esto sea el significante no me ha dicho nada. Yo lo que veo es un proyector, una computadora, un frasco, un teléfono celular, un borrador. Yo no veo el significante. Y que su amigo le responde, es que lo que tú estás viendo es un conjunto de significantes que, ordenados de la manera en la cual están, producen las palabras en las cuales organizan los cuerpos que estás viendo. Entonces, ¿qué hay? Hay que completarle a Lacan, si quieren, esto. Un significante más un significante más un significante terminan produciendo significados. Si no me creen, vamos a la respuesta pedagógica. Díganme, quien quiera, 3 letras, las que quieran. Se vale repetir. ABC. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? RNA. Ahora, de esas letras, díganme una palabra. Hagan con estas letras y con otras que se les ocurran una palabra.
Carmen. Carne. Carne. Muy bien. Rana. Seda. Cera. ¿Dónde? ¿Qué? Acre. Acre. Ahora, jugando más libremente, háganme una oración con esas palabras, agregándole ya las conjunciones que hacen falta. La rana. La carne de la rana tiene sabor a cena. A ver, la rana, ¿estamos ahí? La carne. Carne de la rana. Del acre. Tiene Sabor a cena y las carnes El acre es un es que es una bolita medida. Bueno, ¿qué más pueden poner ahí? Las ranas enceradas brincan acres con su carne. Bueno, ahí está poniendo muchas cosas, muy bien. Las ranas enceradas, claro. Pero bueno, la idea, ojo, la idea que les dije es, tenemos unas significantes, después pasamos a palabras, después pasamos a oraciones. ¿Qué es lo que quiero que ustedes que perciban? En un mundo no se van a encontrar un límite de significantes, se van a encontrar una pluralidad casi infinita de significantes. ¿Qué hacen con los significantes? Producen palabras. ¿Y qué hacen con las palabras? Producen oraciones. ¿Y qué hacen con las oraciones? Producen discursos. ¿Y quién creen que estoy describiendo? ¿A quién creen que estoy describiendo? Las palabras y las oraciones se convierten en enunciados. Los discursos en un archivo encuentran ley y producen el saber. ¿Ya se dieron cuenta a quién describí? A Foucault. ¿Sí? Entonces, en el límite de lo que yo puse, lo que yo quería decirles o transmitirles es que la teoría materialista nos enseña que las cosas, tal y como las vemos siempre atravesadas por un conjunto de significados de significantes que les dan orden y que después les dan significados. El significado es un efecto del conjunto de significantes y no al revés. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo, todas las cosas que vemos están ordenadas bajo significantes. Todas las cosas que vemos están ordenadas bajo materialización de la idea, materialización de significantes. ¿Y el inconsciente qué es? Según Lacan, un modo en el cual el significante se instiga en los cuerpos, se instala en los cuerpos. Es el modo en el cual la letra se instala en el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos la primera tesis que quizá podría ser parte de las tesis que venimos manejando. La brutalidad de lo invisible existe porque el suelo que pisamos es el suelo del espacio simbólico producido por la materialidad del significante. Todas las civilizaciones, desde esta tesis, viven del significante y de sus formas de organización. No estoy diciendo que todas viven y ordenan de la misma forma el significante. Eso es diferente, si están de acuerdo. Porque cada época, en cada lugar y en cada momento va a determinar el modo en el cual los significantes determinan ciertas cosas. Y entonces podría decir otra cosa que descubrió Lacan. Cuando el significante atraviesa el cuerpo y se instala en el cuerpo, forma inconsciente o hace formaciones de inconsciente. Cuando el significante se pone afuera,
realiza dos cosas. Realiza ideología, pero también realiza materializaciones. Los objetos están atravesados de significantes. Estos son objetos determinados por nosotros en la medida en que están compuestos de significantes. Todas las cosas que nosotros nombramos están atravesadas, pegadas por significantes. Por eso, la clase pasada, el doctor Abud señalaba que el reloj está compuesto de significantes. Bueno, está compuesto porque es como si las letras estuvieran pegadas en el objeto técnico. Y ese objeto técnico no es más que una forma que el hombre, el ser humano, puso a las cosas para darles sentido e integrarlos a su todo social. Entonces, el marco de lo simbólico nos atraviesa siempre, porque siempre estamos en el juego de significantes. Esto lo va a exponer un poco más adelante Bifo, pero ¿por qué no hay una comprensión idéntica en todo este salón de clases? ¿Alguien se atrevería a decirlo por qué? Porque los significantes que yo estoy poniendo se adhieren a los significantes que ustedes tienen. ¿Y qué creen? Todos son diferentes. Entonces, a pesar de que las conjunciones significantes tengan encuentros y parecidos, siempre hay un marco diferencial en ese juego de tratar de comprendernos y entendernos. Incluso podríamos decirlo, en los huecos que yo dejo entre mis palabras y la ordenación de significantes que tengo, hay espacio para otra cosa. Ese espacio que hay para otra cosa en esos huecos es lo que posibilita la interpretación. Incluso Bifo dirá, es lo que posibilita las emociones, la empatía, el sentido. Ese es nuestro marco de instancia. Ahora, ¿cómo el marco? Este es nuestro suelo que organiza la realidad. Entonces vayan de aquí viendo en todas las cosas significantes. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente y hay poderes que buscan estabilizar un significante y buscan detener y hacer universal ese significante, que todos entiendan lo mismo. Cuando aparece eso, es lo que Roland Barthes llamaba los fascismos. El fascismo es el momento en el cual se quiere o se pretende que una conjunción de significantes signifique lo mismo para todos. ¿Sale? Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos la materialidad del significante y tenemos esta idea de que estamos atrapados en el significante. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, el significante nunca se reprodujo técnicamente igual. Va otra tesis. Hubo sociedades que solamente, o hay sociedades que solamente tienen la oralidad para la organización de su desplazamiento significante, y esto significa que tienen una forma de vida específica a su oralidad. Hay un texto de Giorgio Colli que habla del mundo antiguo, sobre todo de la Grecia antes de la escritura, donde todo se producía de manera oral. Y él habla que la forma de organización de la vida era a través de la sabiduría, y que la sabiduría organizaba de otra manera el modo social, que ni siquiera existía la filosofía. Después aparece la escritura. La escritura es una técnica del significante que produce una relación social distinta. No voy a atender a ella porque no la trabajé. Sin embargo, la que nos comienzan a interesar son las técnicas de escritura que materializan de manera más clara y duplican la experiencia del significante. La duplican masivamente. Lo primero es la imprenta, la aparición de la escritura impresa. Lo segundo es la fotografía y el cine, la aparición de la tecnología digital. Y lo último es la aparición de la cultura digital. Entonces, en cada uno de estos ejercicios ha habido un deseo de captura, por lo menos de estos tres. Y ese deseo de captura es un ejercicio violento.
En la cultura impresa, afín a la cultura industrial, el deseo de captura es de las fuerzas físicas. En la cultura analógica, el deseo de captura es el deseo de las fuerzas reproductivas, de las fuerzas de los bienes reproductivos. Y en la cultura digital es el deseo de captura de las energías. De las energías, ¿cómo le llama Bifo? Incluso no solamente energías libidinales, sino también energías creativas. Entonces, Bifo va a decir, estamos en este momento. Estamos en el momento en el cual la violencia no está dirigida a los cuerpos, no está dirigida a los bienes reproductivos, sino está dirigida a las energías creativas de la experiencia humana. Entonces, pasaremos ahora a explicar a Bifo bajo estas tesis, ¿no? Y yo me atrevería a decir otra cosa que Bifo también dice, que esa captura de las energías creativas es también la conversión del ser humano en un autómata. Y la conversión del ser humano en autómata es el fin de lo humano. Y la aparición de una máquina de la máquina. Una máquina de la máquina. ¿Por qué? Porque lo que hace el semiocapitalismo no es solamente apropiarse de las fuerzas semióticas de la experiencia, sino producir máquinas capaces de reproducir las fuerzas semióticas de la experiencia humana. Entonces, estamos frente a máquinas que nos producen algoritmos que nos dicen qué desear. Y entonces hemos roto incluso con nuestra propia capacidad interpretativa y comprensiva de la realidad. Y es ahí hacia donde Bifo dirige una parte de su atención. ¿Sale? Ahora, una tesis final. Si esto es cierto, como conclusión, lo que la doctora Aguilar nos invitó a hacer, sería pensar cómo la violencia se produce a lo largo de la historia, capturando el marco simbólico e imposibilitando cualquier posibilidad de algo distinto a lo que ese marco ordena y dice. Entonces, ya vamos a empezar con Bifo, ¿les parece? Traje una explicación un poco más general, y sobre esa generalidad me voy a centrar en algunas particularidades que tienen que ver con el texto que les dejé, Fenomenología del Fin, después con el texto de Héroes, que además, si lo vieron, se dieron cuenta que lo que sucede en Estados Unidos comienza a suceder con nosotros, ¿no? Lo que sucede en el CCH Sur sí fue, no es más que una experiencia que hace unas décadas ya estaban teniendo los estadounidenses, ¿no? Para Bifo, la explicación fácil es que los educan las tecnologías en la violencia. Pero eso es una explicación fácil. Para Bifo, en realidad, lo que está sucediendo es que esa mutación antropológica de las tecnologías está transformando su experiencia subjetiva y los está incapacitando para tener empatía con los otros. Está abriendo una plataforma de ferocidad que termina en última instancia en la muerte de compañeros de salón de clase, pero que también termina en la muerte y en el genocidio de Palestina. Es decir, estamos asistiendo a una época en la cual el proyecto civilizatorio de la modernidad europea ha llegado a sus últimas consecuencias como proyecto de destrucción de la vida humana y extrahumana como su fin último. Y eso es lo que hace justo en el texto de Pensar después de Gaza. Entonces vamos a Bifo. Ya conocen a Bifo, ¿verdad? Sí. Ay, ojalá y no lo conocieran. Así me creen todos los choros.
Entonces, vamos rápido a Bifo y vamos explicando muchas de las tesis que voy a poner ahí nada más. Una pequeña biografía que nos va a servir para entender qué hace Bifo y tratarlo de desarrollar. Bueno, Bifo es un filósofo de la Universidad de Bolonia, donde se licenció en estética y es creador de la primera radio pirata y gratuita en Italia, Alice. Yo sostengo que esto es central en la organización de Bifo. Bifo siempre está hablando de la experiencia estética y me atrevo a decir que lo que vamos a ver es un proyecto de revisión de lo que Benjamin había hecho en la era de la época, ¿cómo se llama? La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Bifo se da cuenta de que la estética no es el análisis de obras de arte, ni es el análisis de los productos estéticos que ha tenido el hombre, el ser humano, sino la estética es el lugar donde se configura la estesis, es decir, donde se configura el marco de lo sensible. Entonces, ¿cómo entender esto? Bifo se dedica a la estética porque en realidad lo que le interesa es entender cómo en el plano de la estética se cristaliza la experiencia de una época. Entonces, si quieren verlo así, la estética nos sirve para entender cómo en determinado momento histórico, a través de una obra de arte, podemos ver cómo se cristaliza la experiencia de algo. Cómo piensa alguien a través de esa obra de arte. Entonces, ¿cuál es la tesis aquí? Yo creo que siguiendo lo que la doctora hacía la vez de su exposición, quizá estamos enfrentándonos a una nueva reformulación de la obra de Benjamin llamada la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. ¿Qué hizo un poco Benjamin para explicarlo? Benjamin trató de explicar el modo en el cual la obra de arte y la experiencia que producía era sustituida por la experiencia tecnológica analógica de la fotografía y del cine. Es decir, la ruptura con el aura, la autenticidad y la experiencia de la obra de arte, que era una especie de pérdida de la experiencia, hacía aparición a otra forma de experiencia y forma de vida. La forma de vida de las masas, de la cultura exhibitiva, que había roto con la cultura cultural, con el valor cultural, con el valor de cambio. ¿Sale? Entonces, ¿qué puedo decir de esto, básicamente? Quizá Bifo Berardi lo que hace es una nueva obra que se llama La obra de arte y la reproductibilidad técnica, la analógica, en la era de la reproductibilidad técnica digital. Y entonces lo que va a hacer es poner en juego lo que se había pensado de la producción estética para poner al telón lo que está pasando en la producción estético-tecnológica del mundo digital en el que vivimos. Por eso es tan importante entender eso, ¿no? Segundo, es participante de las protestas del 68 y de los 60 en Italia con el grupo Potere Operaio. Él es alumno de Mario Tronti, de Toni Negri, y participa en las protestas, ¿no? Es llevado a la cárcel por ser un peligro para la sociedad y para los jóvenes, ¿no? Y en el pensamiento operario hay 4 cosas fundamentales que yo rastreo y que por eso me gustaría señalar. El pensamiento operario es un pensamiento que lee a Marx de una manera distinta a como se lo habían leído, o por lo menos en ese tiempo. La preponderancia para el pensamiento operario ya no va a ser en el joven Marx, no va a ser en el Capital, sino en la lectura de los Grundrisse. En especial en la parte que habla sobre las máquinas y el General Intellect. ¿Cuál es la tesis central? Que el General Intellect es en realidad el lugar de producción y de apropiación del valor del capital, del plusvalor. Y por lo tanto, en realidad lo que el capital pretende siempre es la captura del General Intellect. ¿Y qué es lo que hace el capital en las nuevas transformaciones tecnológicas?
apropiarse del General Intellect y convertirlo en el esquema o la plataforma mediante la cual produce acumulación. Y en ese sentido de ello se deriva que es la tecnología fuente de automatización del trabajo que termina capturando y haciendo que el capital produzca su plusvalor deseado. Tercer punto es la apropiación del General Intellect, lo que el capitalismo pretende apropiarse en la producción del valor. Y aquí nada más pongo una referencia. No es el intelectual o el sujeto revolucionario el centro iluminado de la disputa del poder, sino el obrero, porque en el obrero se vive la contradicción de capital y producción. Y entonces eso explica por qué estos autores no salieron a la calle con grandes teorías a decir cómo iba el mundo, sino que fueron a las fábricas y participaron con los obreros en el intento de transformación de esa realidad, ¿no? Es importante, ¿no? Porque lo vemos ahora fuera del esquema, pero él es un participante directo en las luchas activas de su época, ¿no? El tercer punto es un heredero del pensamiento postestructuralista, de Althusser, de Foucault, de Deleuze, de Baudrillard, de Guattari. Voy a señalar un poco las cosas para que vayamos entendiendo o para que yo vaya explicitando mis preocupaciones, ¿no? Con Althusser, ¿qué pasa? Le permite reconocer el pensamiento estructuralista como una estructura en composición. Además, le descubre el carácter productivo de la abstracción y el núcleo de la organización humana bajo la experiencia de producción discursiva. Es decir, a través de Althusser se da cuenta que los procesos de producción no se anclan solamente en el trabajo físico, sino que se anclan en la producción incluso creativa. Esto es como que el último Althusser que nos viene llegando es un Althusser que reconoce una lectura del capital en la cual él no se ancla en la visión de un trabajo físico distinguido de la teoría. Para Althusser, práctica teórica y práctica política son lo mismo o son parecidas. Es decir, es una actuación en la realidad, una intervención. Si seguimos el marco de la teoría materialista, podemos entenderlo un poco más. Cuando ponemos significantes en el mundo, ya estamos interviniendo el mundo. Cuando interpretamos significantes, estamos interviniendo el mundo. Entonces, yo creo que eso de Althusser le queda muy claro, ¿no? De Foucault le permite pensar el poder en clave biopolítica, por lo que su idea de hacer una genealogía del poder y sus formas de organización a lo largo de la historia le resulta central. Entonces podríamos decir aquí una tesis. Bifo Berardi va a hacer una continuación del proyecto Foucaultiano. ¿Qué hizo Foucault en su teoría biopolítica? Describir las tecnologías del poder a lo largo de los últimos siglos del capitalismo. Él hablaba de tecnologías anatomopolíticas, biopolíticas, seguritarias, y al final se quedó con unas tecnologías que él no nombró de manera clara, pero que podríamos llamarle tecnologías empresariales. Bifo va a proponer otro momento de esa historia, que es el momento del semiocapitalismo. El momento en el cual el capitalismo se apropia de las energías creativas de la experiencia cognitiva humana. Y esa transformación es también una transformación en la vida laboral y una transformación en las relaciones sociales. Porque si la vida laboral ya no está escrita o suscrita al trabajo físico, entonces la vida laboral cambia hacia una vida donde el trabajo es un trabajo cognitivo. Y entonces aparece lo que Bifo llama el cognitariado. El cognitariado es el momento de la época en la cual la biopolítica se produce a través de la organización semiótica de las personas, de la producción semiótica de las personas. De Deleuze va a tomar la idea de un plano de inmanencia donde la vida se expresa desde la actualidad y la virtualidad. Le permite descansar su proyecto explicativo en esa fuente. Es la ontología rizomática de Deleuze lo que se convierte en el centro de la reflexión. Digamos lo que Deleuze pone el suelo
que organiza su proyecto teórico. Para Bifo, lo que en principio hay son meramente flujos significantes. Lo que se produce en los flujos significantes primero va a ser los cuerpos y las sensaciones, y después serán las experiencias cognitivas y las identidades. Pero para que eso se produzca es necesario ese suelo de flujo de significantes. Entonces, ¿qué se ha hecho a lo largo de la historia? Capturar los significantes, darles forma, materializar objetos, materializar subjetividades y con ello producir formas de poder que capturan esos flujos significantes. ¿Sí? ¿Conmigo van? ¿Y qué va a hacer con Guattari? Que me parece es el que más rescata Bifo, porque además Guattari también participó de las luchas obreras, ¿no? Con Guattari va a ser, incluso que yo creo también Deleuze le debe muchísimo después de juntarse con él y hacer el Anti-Edipo, ¿no? Guattari es como alguien muy excluido en el discurso filosófico. Excluido de la esfera psicoanalítica lacaniana. Él va a formular una propia construcción de la subjetividad que se convierte para Bifo en inspiradora de las lógicas subjetivas y de las formas de organización social desde lo que Guattari llama el significante liberado o esquizo. ¿Qué es lo que hace Guattari un poco? ¿Qué es la subjetividad para Guattari? La subjetividad es un lugar atravesado por significantes, pero los significantes y su conjunción no tienen una ley determinada o necesaria. Es una ley siempre producida por estribillos. Es decir, por repeticiones constantes que a lo largo de la historia parecen únicas y determinantes, pero en realidad son formas que se han congelado, pero que en cualquier momento pueden quebrarse. Entonces, Guattari lo que está tratando de decir es, frente a las formas y estructuras fijas del psicoanálisis lacaniano, yo propongo que la subjetividad solamente puede vivirse así en la medida en que siempre está abierta a la deriva, al movimiento de lo contingente. Y entonces, aunque aparezca a sí misma atrapada en las lógicas determinantes, siempre está en posibilidades de cambios y transformaciones en la medida en que está atravesada por contingencias. Entonces podríamos decir, claro, todos participamos de ciertas lógicas y de ciertas estructuras que parecen necesarias, pero siempre hay quiebres y movimientos subjetivos propios que singularizan tu experiencia y hacen que ésta quiebre con la idea de necesidad y totalidad de esas estructuras. Por eso son estribillos, son repeticiones que van dando forma, pero que no son unívocas, ni tan fijas. Eso con respecto al pensamiento estructuralista, ¿sí? Con respecto al pensamiento fenomenológico, hay dos cosas que me interesan mencionar. Digámoslo que con esto estoy tratando de construir el pensamiento que nos permita entender todo, ¿eh? Si no, cualquier pregunta la acepto. No sé si de respuesta. Entonces, dos cosas hace con la fenomenología. La primera cosa es, la fenomenología le permite acudir al mandato de ir a las cosas mismas y producir una reflexión desde las vivencias, donde se pueda observar la manera en la cual la realidad es pensada. Y esto se ve muy claro en sus textos sobre héroes, por ejemplo. Va a hacer un análisis fenomenológico de las vivencias de los jóvenes en Estados Unidos y en otros lugares para, a través de ese análisis, tratar de determinar y comprender la realidad en la que estamos. Y otra cosa que me parece importante, la reflexión fenomenológica le entrega otra intuición que acompaña a la experiencia operaria. La actividad humana o la vivencia es una experiencia no entregada a la dinámica del capital.
La experiencia nos dice que entre el trabajo asalariado y el tiempo de vida hay una diferencia, y el capitalismo lo que pretende son dos cosas: unificar la capacidad semiótica y unificar los tiempos de vida por los tiempos del capital, que en última instancia son la captura que organiza la realidad. Entonces, ¿qué es lo que le permite o le posibilita a la experiencia fenomenológica? Dar cuenta de que la vida es algo ajeno a las lógicas del capital, pero que el capital pretende reducir la vida a toda una especie o una experiencia de captura y producción de plusvalor. Como que ahí se logra ver una de las tesis finales de Bifo, ¿no? Busquemos experiencias que no se traduzcan, o vivencias que no se traduzcan a la lógica del capital. Porque lo primero que hizo el capital es dividir la vida entre trabajo asalariado y vida social o vida familiar. Y en ese momento de división capturó las 8 horas de trabajo. Pero después la potencia del capital fue romper las barreras y convertir toda capacidad creativa en una experiencia de captura y de producción de valor. Entonces Bifo dice que hay fuera del marco en el marco de las vivencias que no se ha cooptado por el capital. Creo que quizá por eso habla de deserción. Deserción sería un marco en el cual una vivencia no puede ser reducida ni cooptada por el marco semiótico del capital. Pero bueno. Ahorita hacemos preguntas o hasta después. A ver. No, porque lo de la deserción a mí siempre me quedaba con la duda. Y mi pregunta ahorita es si es deserción estrictamente de formas dominadas por la lógica del capital, o es una deserción que abarque algo más. Para mí, desde mi punto de vista, es una deserción que rompa con las lógicas del capital. Por eso dice que a lo mejor no procrear en términos capitalistas podría ser una salida, y señala muchas otras cosas más, ¿no? Pero siempre en la tesitura de pensar que es posible recuperar una vivencia que no pueda ser apropiada por el capital. Y en esa vivencia nueva, ya la deserción no está operando. Operó. Ajá, sí, claro. Operó como deserción del capital. Pero a veces creo que también Bifo dice lo contrario. Sí, desertemos a cualquier forma de organización de la vida. Pero bueno, ya. Hago una lectura propia de Bifo. Entonces, semiocapitalismo. Semiocapitalismo es el concepto de Bifo para nombrar la forma en la cual la época contemporánea se vive. ¿Sí? Y ahora lo explico brevemente conforme vaya desarrollando, ¿no? El pensamiento de Berardi se apoya en el pensamiento biopolítico, pero le añadirá diversas críticas. En un principio considera que Foucault no realizó una verdadera reflexión biopolítica porque no pudo ser capaz de pensar los procesos biopolíticos contemporáneos. Que eso es lo que muchos le acusan a Foucault, ¿no? Lo acusan de no haber entendido qué es lo que está pasando actualmente. Perdón, Juan, es que está en tu manga rosa el foco. ¿Me hago para acá? Ok, sí. Ya. Entonces vamos con las primeras observaciones de esto. La biopolítica es una forma de realización del poder en la que el trabajo se vuelve central. De lo anterior se deduce que la insuficiencia de Foucault en el pensamiento radica en su incapacidad de comprender la realidad económica y el trabajo como objeto central. En este sentido es central el trabajo de Baudrillard, que en Olvidar a Foucault reorganiza la mecánica. En 1977, Baudrillard escribe un texto que se llama Olvidar a Foucault. Y en ese texto es central, porque explica un proceso del capitalismo que Foucault no había pensado y que posiblemente hizo que Foucault pensara el nacimiento de la biopolítica y diera el curso sobre eso. ¿Cuál era ese? El nacimiento del valor de signo. Es decir, la aparición de una nueva forma de plusvalor a través del valor de signo.
¿Y qué significa esto del valor del signo? Que a partir de ese momento, el valor de las cosas no lo va a tener el valor de cambio ni el valor de uso, sino la capacidad semiótica de una cosa. Entonces, ¿esto qué significa? Que nos compramos los zapatos no porque los usemos, sino los compramos porque guardan un valor de estatus, un valor de emocional, un valor de pertenencia. Cualquier otro tipo de valor es el que realmente está posibilitando la experiencia capitalista. Entonces, a partir de ese momento, el capitalismo ya no ordena cuerpos ni ordena poblaciones, sino ordena experiencias semióticas. Y de eso no se dio cuenta Foucault, por lo menos hasta ese momento. Y dice Bifo, a veces pienso que a Foucault le faltó escribir su libro más importante, un libro sobre el trabajo asalariado en la modernidad clásica, pero un momento después entiendo que todos sus libros acerca de la prisión, escuela, panóptico, tortura, dominación, biopolítica, convergen en una obra monumental cuyo tema es exactamente eso. ¿Cómo ocurrió que los seres humanos aceptan el trabajo asalariado para sobrevivir? También pienso que le fue imposible pensar la capacidad semiótica y su posibilidad de apropiación. Entonces, ahí está, ¿no? La forma de valor signo introducida en la mecánica del capital produce otra forma de acumulación que se traduce en una nueva composición social y subjetiva, el semiocapitalismo. Después de la disciplina, la forma de poder introduce la apropiación semiótica de la realidad y tras ello se produce una captura del alma, que es un poco lo que Foucault experimenta en el nacimiento de la biopolítica. Se da cuenta que el capitalismo ya no captura cuerpos, ya no captura poblaciones, sino captura el alma de los sujetos. ¿Cómo? A través de su capacidad semiótica, que atravesar y capturar la capacidad semiótica es también atravesar y capturar la posibilidad de deseo. Es el deseo en el que se produce en su capacidad semiótica, por lo tanto, produces la semiosis y produces el propio deseo. Bueno, es que tengo una pregunta. Sí, claro. Es para entender si estoy entendiendo bien. Va. Y por ejemplo, hay un autor estadounidense que es sobre J.T. Mitchell y tiene un libro que se llama El último gran libro sobre los dinosaurios, que es un análisis sobre la cultura visual en torno a los dinosaurios. Y él, por ejemplo, dice que lo único que no quiere un verdadero fanático de los dinosaurios es un estudio paleobiológico que describa los dinosaurios, porque él no quiere ver no sé, que los dinosaurios tienen plumas, que caminaban más agachados, sino que la idea que él tiene de los dinosaurios son los que aparecen en Jurassic Park. Y empiezan a analizar incluso la construcción de, no sé, de tiranosaurio, ¿no? De tirano, de qué es malo. El tiranosaurio tiene que ser alguien malvado, aunque biológicamente no haya ningún solo motivo para determinar eso. Por dentro de la narrativa, en las películas de dinosaurios, el tiranosaurio siempre tiene que ser el malo, porque es el tirano. Entonces, más allá de que la realidad sea, bueno, de que la realidad biológica o el entendimiento biológico es así, la construcción del lenguaje, la construcción de la mercancía en torno, sobre todo la creación de Jurassic Park, que es a la que Mitchell le atribuye como el fanatismo a los dinosaurios, sería lo que está metiendo nuestra interpretación para con los dinosaurios en vez de su misma realidad, y a la vez nos hace ejercer violencia contra ellos, generando interpretaciones de valor, éticas y morales a seres que literalmente no tienen ética y moral porque son dinosaurios. Bueno, hay otra frase de Lacan que sirve aquí muy importante para esto que acabas de decir y de describir, ¿no? Como que nos regresamos hasta acá, ¿sí se dieron cuenta, verdad? Y ahorita regresamos aquí. Esa frase es: no hay relación sexual. ¿Y qué dice no hay relación sexual? Que nunca, bueno, ustedes descríbanme qué es la relación sexual. Y posiblemente todas las descripciones que van a ser infinitas nunca van a hablar de la relación sexual, sino van a hablar del modo en el cual se instalan en el significante y le ponen significantes a eso que es la relación sexual. En palabras básicas, nadie hace el amor por hacer el amor, y hacer el amor por hacer el amor es otro concepto. O en términos biológicos, nadie coge por coger. Científicos, biológicos y científicos.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Siguiendo tu palabra, que quizá la manera en la cual entendemos los dinosaurios tiene que ver con el suelo en el cual se organiza nuestra realidad. Entonces, ¿qué pasa con nuestra manera de entender los dinosaurios? Los vemos enojados, malos y salvajes porque el suelo produjo la manera en la cual materializamos y tenemos ideas sobre los dinosaurios. Pero saber qué es el dinosaurio como tal, pues nadie sabe, porque siempre lo pones dentro del marco de significantes que organizan el todo en el que vives. Sí. Yo tendría una pregunta, por ejemplo, decir, ¿por qué no cogemos por coger? ¿Es por la represión? ¿Por qué no se puede hacer algo instintivo? Porque todo viene con una represión y entonces hay que formularlo, hay que reformularlo, hay que replantearlo. Y porque además, si quieres, ahí lo dirá el profesor Abud, hay una resistencia del significante a ser señalado por algún significado. Hay una resistencia de lo real, incluso a ser inscrito y determinado por un significante. Por eso hay múltiples. El impulso está atravesado como pulsión y está convertido en humano. Es decir, aquí que nos diga el profesor Abud, el impulso en el ser humano no pasa como un impulso biológico natural y real. Se reforma, se repite. ¿Sí? ¿Sí que? Y de ahí se saca otra. O no sé cómo dices tú, Abud, que eres el experto. No creo que vaya por aquí, porque la no relación sexual es que nunca embonamos unos con otras con unos, y que todo el encuentro depende de una fantasía fundamental. No creo que vaya por esta cuestión de los significantes, que por lo demás estoy muy perdido, porque hay una insistencia en ser materialistas que no acabo de entender y que es ajena al psicoanálisis, que es más afín al marxismo, pero para Lacan sí sería, bueno, sí sería platónico en este punto, o sea, sí las ideas determinan la realidad material del cuerpo. Híjole, bueno, dejamos a un lado a Lacan. Nos convertimos en materialistas sin ser idealistas. ¿Qué te da? ¿Qué te quita? Me da una realidad configurada por el sinsentido y atravesada por la necesidad de que la estamos conformando y produciendo con nuestra capacidad de semiosis. Que no hay una sustancia inherente, sino que hay siempre una producción social que está atravesando la dinámica de esa realidad. Eso me da. Si hay una idealización detrás, entonces hay una sustancia a la cual tenemos que llegar, y eso para mí es problemático. Y también para Bifo. Entonces, ahí por eso la elección sería más bien una realidad material inscrita como un sinsentido en el cual todos estamos, pero en ese juego nuestro conocimiento colectivo, nuestra producción colectiva y nuestra capacidad de semiosis, incluso nuestra capacidad de semiosis individual, está produciendo esquemas de sentido. Pero los esquemas de sentido, ahí están. Pero incluso para Bifo todavía más, esos esquemas de sentido producen huecos, producen incapacidades. Y las incapacidades se llenan con interpretaciones y con afectos. Porque el afecto es una respuesta a un hueco dentro de la organización de significantes. Un poco para decirlo con Bifo, para ya acercarnos, Bifo apela a que lo que hacemos es conjunción. Es decir, concatenamos la multiplicidad de significantes de manera aleatoria y contingente, siguiendo leyes que se van transformando. ¿Y cuál es la ley lógica de la conjunción? Y, como el rizoma. Entonces, nuestra realidad subjetiva depende del modo en el cual ciertos estribillos
Es decir, ciertas repeticiones van ordenando nuestras significantes y van dándole forma y sentido a nuestra realidad. Es lo que pasa con los dinosaurios. Nuestra idea de dinosaurios está anclada en un estribillo tecnológico que nos dice que así son las cosas. Entonces, nuestro entendimiento sería como cibernético, o sea, nuestro estudio sería cibernético, es decir, entre las analogías de los sistemas de control y los de comunicación. En ese caso también nuestra relación entre seres vivos, pero también entre seres vivos y máquinas. Porque estamos analizando los sistemas de lenguaje. No, es que ese es el tema de Bifo. Nuestro sistema comunicativo está aquí. El sistema tecnológico que vamos a analizar está aquí. Y esto es la mutación tecnológica, la mutación antropológica. Todavía no lo vemos. Pero cuando dejamos de ordenar así y pasamos a ordenar como las máquinas tecnológicas digitales que vivimos, entonces algo sucede en nuestra experiencia subjetiva. Es que Mitchell también tiene un ensayo que es la obra de arte en la época de reproductibilidad biocibernética, que más o menos analiza este tema, Bien. Pero justamente lo relaciona como el bios, el ser vivo, y los cibernéticos, o sea, cómo el ser vivo se relaciona con los entendimientos del lenguaje, ya sea humanos o máquinas, pero lo maneja como contrario, porque bios implica vida, o sea, un ser vivo, y los cibernéticos nosotros solemos pensarlo como algo virtual, una máquina, por ejemplo. Y lo que empieza a hacer es analizar y problematizar con una época donde la información parece estar tan a la mano, está cada vez más ausente sobre la cantidad de discursos que alejan a los seres vivos de poder comunicarse entre ellos mismos. Y justo lo maneja en las imágenes, creo que lo había platicado al principio usted, era de cómo empieza a ver cómo los sentidos empiezan a cortar para dirigirlos hacia ciertos discursos. Entonces, bueno, Mitchell lo marca así como lo biocibernético con una relación antagónica, pero es que, digamos, ¿cómo se concilia entonces que podamos convivir con máquinas y las máquinas con nosotros? Porque Mitchell, digamos, solo lo que hace es plantear problemas, no plantea soluciones. Y esta idea de los dinosaurios me parece curiosa porque estamos hablando sobre seres vivos, pero seres vivos que no existen en sí mismos, sino hablamos sobre las representaciones de lo que fue en algún momento un ser vivo, pero no el ser vivo en sí mismo. Bueno, no conozco al autor. Bueno, sí he escuchado sus textos, pero no lo conozco. Yo apostaría a que Bifo estaría pensando lo mismo que él, pero que su única salida es o transformar las máquinas, que fue su intento cuando hizo Radio Alice, cuando hizo una propuesta de sistema digital, porque también estuvo él metido en eso, o desertar. Porque el problema con las máquinas es que guardan una lógica de concatenación del significante que reduce y destruye el gran artilugio humano. El gran artilugio humano es no haberlo dicho todo. Ser incapaces de poder entender lo que dicen los otros. Estar siempre en la posibilidad de poética. Por eso le encanta la poesía. Porque para Bifo la poesía no es más que la muestra de que la concatenación es infinita. Pero lo que pasa con las máquinas digitales es que al reducir todo a la lógica binaria del 1-0, impiden la capacidad de concatenación conjuntiva. Y al impedir la capacidad de concatenación conjuntiva, también destruyen el marco de poiesis y creatividad humana, el marco de interpretación y sensibilidad. Por lo tanto, desmoronan la experiencia subjetiva. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Vivimos una lógica conectiva, no solamente que juega con 1-0, que no da espacio a la interpretación y por lo tanto al hueco y a la poesía, pero también vivimos una lógica acelerada de ese proceso. Y entonces esa aceleración va en camino distinto
al tiempo de comprensión y articulación de la vida humana. Entonces, la máquina de aceleración significante de las máquinas va caminando así, y la máquina de comprensión, si le queremos llamar máquina de la experiencia humana, va caminando así. Entonces, ¿qué pasa con todas las redes de producción semiótica de la máquina frente al hombre, al ser humano? El ser humano estalla. Y al estallar, ¿qué le producen? Las enfermedades, las psicopatologías, neurodivergencias, trastorno de déficit de atención, depresión, desesperanza. Y todas esas son producidas por una experiencia anómala entre su técnica de producción significante y su capacidad de atención al significante. Por eso también Bifo, como la doctora Aguilar, señala una economía de la atención y menciona que en la economía de la atención hay una destrucción de la atención entendida en el marco semiótico de la experiencia humana. Ya nos acercamos muchísimo. ¿Sí? Paso a rápido. Yo estoy explicando. Bueno, voy a apurarme un poquito. Bifo Berardi utiliza en varios de sus textos, como ustedes vieron, el número 1977. Y lo cito ahí: el 77 me pareció siempre como el momento conclusivo de la modernidad, como el inicio de una transición hacia un nuevo mundo. Cuán larga y desastrosa entonces no podía preverlo. Ese nuevo mundo es el del semiocapitalismo. ¿Qué es semiocapitalismo entonces? El momento en el que el capital se apropia de las posibilidades semióticas de la vida humana y las convierte en mercancías de plusvalor. Él menciona diversos movimientos. Digámoslo que el 1977 es el año en el cual aparece un umbral de término y de inicio, ¿no? Como todo umbral. Y en ese sentido, cada una de estas referencias hará señalamiento de lo que para él avisora o anticipa el semiocapitalismo tal y como lo entendemos. El primero es el movimiento autonomista italiano, que después de ser un movimiento que apelaba a apropiarse del general intellect y por eso reducir el tiempo de trabajo para tener más tiempo de vida, cayó en lo que descubrió el movimiento autonomista es que no, por el contrario, el capitalismo se apropiaba del general intellect y ese tiempo de vida ajeno al tiempo asalariado se había convertido en el objetivo del capital. Entonces el movimiento autonomista estaba fracasando y lo que se entregaba en su fracaso era la nueva dinámica del capital. Un capitalismo que no se apropia de la fuerza de trabajo asalariada, sino de las fuerzas creativas humanas, de la capacidad semiótica. Y entonces todo se vuelve objeto de mercancía. El segundo, ya lo mencioné, olvidar a Foucault, es el momento en el cual dice, Foucault, hablando de la disciplina, no era capaz de entender las estrategias de seducción y control producidas por el capitalismo contemporáneo. El acontecimiento tecnológico son las interfaces amigables creadas por Wozniak y Jobs, la primera máquina Apple, ¿no? ¿Qué es eso de interfaces amigables? Que son las primeras máquinas de laptop y todas las interfaces que se... A ver. O sea, como que es el paso en el que las tecnologías digitales se vuelven de ser algo como solo para especialistas a lograr claro. a que el ama de casa pueda hacerlo, eso es lo que decían, y eso se permitió gracias a la introducción de una tecnología que se llama Xerox, que no lo voy a explicar, pero implica la introducción de imágenes. O sea, por ejemplo, como que el apagado es un círculo y un palito, o como lo que nosotros hablamos como ventanas, ahí se inventaron, ¿no? Como abre una nueva ventana o una nueva pestaña. Entonces es esto. Gracias. Bueno, gracias, compañera. Qué claridad. Acontecimiento tecnológico. Me detengo tantito para señalar unas ideas. Tras una continua experimentación de prueba y error, los amigos, el ingeniero en computación y el diseñador industrial, logran generar las primeras interfaces amigables que permitirán producir la Apple II
que será el principio formal de aparición de la tecnología digital. Para Berardi, este es el principio de aparición de una nueva plataforma tecnológica que modificará la experiencia humana en diversas circunstancias. En principio, el aparato tecnológico funciona muy bien como plataforma de regulación semiocapitalista, es decir, permite la traslación de mercancía material a mercancía semiótica, convirtiéndose en el lugar de regulación, control y almacenamiento de la acumulación semiótica. Es decir, esto va a permitir que toda la acumulación encuentre una plataforma en la cual se va a producir. La empresa tecnológica digital desmaterializa el valor y nos instala en la dinámica semiocapital. Segundo, la construcción algorítmica y matemática de la recién tecnología objetiva la economía y permite una gobernanza económica que dará rienda suelta a la especulación financiera. Esto es lo otro que también es importante. Esto convierte la tecnología en el operador directo de la economía mediante el algoritmo y libera al hombre del cálculo y de los riesgos para dejarlo como mero ejecutor de lo que las leyes económicas determinan. Tercero, el lenguaje de la nueva tecnología produjo un cambio ecuménico en la realidad humana, pues el lenguaje binario propició una nueva era de la sociedad en la que el lenguaje alfabético será sustituido por el lenguaje binario de las tecnologías. La aparición de la sociedad post-alfabética se convierte en un talante central del conjunto de transformaciones humanas que más tarde mencionaremos. Y esto es como lo último más importante. Vivimos la sociedad post-alfabética porque a pesar de que tengamos letras, a pesar de que tengamos palabras, estas están gobernadas y dirigidas a través de algoritmos que determinan la manera en la cual deseamos y determinan la manera en la cual se produce la semiosis. Otro acontecimiento político que no fue en ese año, sin embargo, fue como cobrando sentido, ¿no? Que fue: la sociedad no existe, solo los individuos y las familias. La aseveración de esos años fue inquietante para Berardi, puesto que presentaba con claridad uno de los focos principales del semiocapitalismo. La negación de la sociedad era la aparición de un individualismo extremo, gobernado por la libre competencia, que será el único centro que delinea las vidas humanas. Dicha condición hacía del individuo un ser gobernado por sus propios intereses y que, habiendo transformado la vida en mera mercancía, solo tenía que luchar por esos intereses a través de la economía. El individualismo exacerbado era la introducción al mercado de los intereses individuales para ponerlos a competir. El siguiente es que también en ese año apareció el primer prototipo de celular y el primer prototipo de Internet, ¿no? Ethernet. Y apareció otro acontecimiento teórico que también tiene que ver con todo esto que ya señalé, la aparición de un texto de Paul Virilio que se llama Velocidad y Política. En ese texto, Virilio señala el modo en el cual el capitalismo, en sus procesos de acumulación, no solamente captura cada vez más, rompe las fronteras de acumulación, sino también lo hace aceleradamente. Entonces, cada proceso del capital es un proceso de aceleración de la máquina de acumulación capital. Y esto es lo que viene explicándose con lo que decía hace rato, ¿no? Estamos en una máquina de acumulación muy rápida y nuestra mente y nuestra capacidad de comprender muy lenta. Ocurren los desfases. Y entonces vamos a la mutación antropológica, ¿no? Digamos lo que en todo esto, lo que Bifo advierte es una aparición de la semiosis como objetivo del capital, una tecnología en la cual se va a subir la semiosis para poder ejercerse de manera específica, y el modo en el que la economía se apropia de ello para dirigir su forma de realización. La gobernanza económica solamente puede darse en el desarrollo de la tecnología digital y en la transformación del ejercicio semiótico. Y ahí es donde Bifo menciona que hay una transformación de lo humano a lo posthumano. El orden conjuntivo de lo humano y el orden conectivo del algoritmo. Y entonces ya habíamos hablado un poco de esto, ¿no? El significante y el rizoma. Para Bifo Berardi, lo que ocurre es que el descubrimiento de Deleuze
y de Guattari consistía en que la realidad está atravesada. Ay. ¿Quién se calla? ¿De quién se calla? Pero ponla en la silla, no se vea. La rebelión de las magias. Ya cállate, me dijo. La que sigue vas tú. Eso ya me estoy esquivando, ya estoy preparando. ¿Cómo? No le gustó. ¿Ya vieron? Bueno, entonces vamos a ser más relax y más rápidos. El orden conjuntivo de lo humano se refiere al modo en el cual la mente o la experiencia humana, no la mente solamente, la experiencia humana organiza su relación con los significantes, ¿no? Y para Bifo Berardi, la organización tiene que ver con lo que Deleuze llamaba el rizoma, una conjunción aleatoria, múltiple, plural de diversos significantes. Y entonces la característica específica es I. Entonces ordenamos nuestra realidad subjetiva a través de eso, de la conjunción. Pero una conjunción no está determinada totalmente, siempre es libre y aleatoria. Lo que yo estoy pensando y diciendo ahora, seguramente ustedes lo están asociando con pensamientos y dichos que no tienen nada que ver con clase. Y eso ejemplifica muy bien la experiencia rizomática de nuestra experiencia concatenativa del significante. Entonces, eso es la conjunción. ¿Qué es lo que produce la conjunción? Estribillos sensuales, va a decir. Los estribillos sensuales tienen que ver con repeticiones que producen emocionalidad y producen capacidad intelectual. Entonces, las conjunciones significantes se producen vibraciones en el cuerpo y el cuerpo vibrando experimenta sensaciones, experimenta ideas. Y de ello va a decir, entonces, la experiencia individual o interior, incluso inconsciente de los sujetos, no es un teatro de representación de las cosas que han sucedido, sino es un laboratorio de experimentación de los significantes. Entonces, cada experiencia inconsciente no es más que un conjunto de laboratorios de experiencias deseantes. Ahora, el problema está en que el inconsciente capitalista, el inconsciente algorítmico, está determinando los deseos y quiere capturar o captura ese inconsciente como laboratorio. Y entonces ahí es donde surge el problema, según Bifo. Las temporalidades múltiples. Y esto tiene que ver con la experiencia subjetiva. La subjetividad tiene sus tiempos y cada subjetividad vive sus tiempos. Ahora lo entiendo más. Yo estaba con un compañero y no entendía sus tiempos. Claro, porque sus tiempos son distintos a los míos. Y en eso consiste la concatenación de sus significantes y el modo en el que ellos le hacen experienciar su tiempo. Su tiempo de vida dependerá siempre de cómo concatena sus significantes. Eso pasa ahí, y entonces nadie trabaja en el mismo tiempo. Nadie hace las cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa en el orden conectivo, según Bifo? En el orden conectivo se quiebra la lógica del rizoma y por lo tanto aparece un significante binario. ¿Y este significante binario quién lo realiza? Eso es lo importante. ¿Quién realiza el significante rizomático? Cada una de ustedes. ¿Quién realiza el significante binario? Las máquinas tecnológicas digitales que terminarán suscribiéndose al capital. Y entonces no estamos conjuntando significantes, estamos conectados al modo de organización de los significantes que la máquina produce. Y entonces el estribillo ya no es nuestro, ni sensual ni emotivo, sino es el axioma capitalista de convertir todo en mercancía. Lo que se repite en todas nuestras relaciones semióticas son las necesidades de que esas relaciones se conviertan en acumulación de capital.
Y entonces el inconsciente ya no es de nosotros, ni un laboratorio, ni un teatro. En nuestra vida comienza a inscribirse un inconsciente algorítmico. ¿Qué es el inconsciente algorítmico? Un inconsciente en el cual el significante inscrito a la experiencia subjetiva no proviene de sus asociaciones ni del mundo social, sino del modo en el cual las máquinas determinan la manera en la cual su deseo va a producirse. Es brutal porque la tesis... Perdón, ¿te refieres, por ejemplo, Juan, al ritmo en el que aplicaciones, ¿no? Empresas como aplicaciones como Instagram, por ejemplo, va proponiendo que las historias desaparezcan cada cierto tiempo, porque es necesario y por lo tanto conveniente subir fotos a tus historias cada determinado tiempo? ¿A eso te refieres con...? A eso en principio sí. La fabricación del algoritmo del inconsciente, a que el deseo ahora, a que el deseo ya no tiene que ver con la experiencia orgánica, sino con la experiencia que va a marcar, cuyo ritmo lo va marcando las aplicaciones. Sí, eso sería. Pero además, esta experiencia nos parece difícil a nosotros. El problema es que los niños ya lo están viviendo. Y en los niños esa experiencia orgánica está siendo superada por experiencias tecnológicas. Y entonces en ellos ya no es tan difícil observarlo. Y es un poco a eso. Bifo estaría incluso proponiendo en el tercer inconsciente que el inconsciente ya está siendo fabricado. Y que está siendo fabricado por las máquinas algorítmicas. Porque a través de esa fabricación se permite continuar el estribillo capitalista y continuar la lógica de acumulación del capital. Entonces eso es brutal. ¿Qué se diferencia como esta inconsciente algorítmico de lo que propone Marcuse, el hombre multidimensional? Porque también habla de esta reacción automática del sujeto ante ciertos significados. Por ejemplo, dice comunismo, malo, capitalismo, bueno. O sea, lo refieren en torno a la lógica en la que está viviendo en Norteamérica, ¿no? Y de cómo se implementan esas ideas y esos automatismos en el sujeto, en su inconsciente. En la tesis central, yo creo que nada, pero en la forma de operar la tesis es que para Bifo esto se da de manera automatizada por la producción de la tecnología digital. Y sospecho que eso ya no lo podría ver Marcuse porque no conoció toda la dinámica tecnológica digital. Pero en la tesis creo que hay un parecido impresionante. Yo creo que ahí sí hay. Ahí. Yo creo que, como dice Juan, la tesis central sería la misma. Claro. Pero la diferencia temporal hace que la cuestión de la temporalidad sea pues infinitamente mayor, que los algoritmos operaban de la misma manera antes, y esto pues hace que la crisis sea más fuerte. Claro. La tesis básica sí sería la misma, en ese sentido, hecho agua a mi molino, pues la intuición de Marcuse. Sí, claro. Claro, no, estoy de acuerdo. Allá, a ver. Sí, entonces como, según no es que tanto como podría usarse esta tesis central como para explicar, por ejemplo, como estos últimos estudios que han hecho frente a la IA y la relación con los aspectos cognitivos, los aspectos que no tiene mucho que ver con el estudio, no me acuerdo de dónde, pero que justamente habla, ¿no?, de cómo la presencia de estas ideas generativas afectan en el aspecto cognitivo a varias personas, o como esta intromisión de elementos como las granjas de contenido, incluso en la IA en lo cotidiano, ya no solo como en la informática, sino como justamente como personas que llegan, o sea, ya sea como dentro del ámbito como psicología o para TICs o para incluso fuera del hogar, no hay que tener como que esto se pueda responder a través de esta tesis. No, yo creo que ahí Bifo ya está pensando en eso que tú estás diciendo. El problema con las tecnologías digitales no es solamente que capturaron la semiosis, sino que también la producen. Y cuando la producen, el ejemplo paradigmático de ello es la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial es la mostración de que la máquina por sí misma puede crear sus propios referentes, sus propios contenidos y su propia posibilidad de seguir perpetuándose, ¿no? Entonces, ahí es donde está Bifo, creo. Y por último, el orden conectivo, y esto creo que también tiene que ver con Marcuse, produce una única temporalidad, la temporalidad de la producción. Mientras antes todos vivimos con la experiencia de una temporalidad distinta dependiendo de nuestra experiencia, el orden conectivo nos implica a una temporalidad de orden meramente tecnológico digital, ¿no? Y entonces aparece el hombre unidimensional, que sería como un poco la fase de Marcuse. En relación con eso, creo que también es muy interesante cómo esto mismo que estás diciendo ahora rebasa el problema individual, ¿no? Interpersonal, y también aplica para los problemas de la experiencia de la historia y del tiempo a nivel cultural, a nivel de pueblos, a nivel, ¿no? En donde hay todavía, ¿no? Todavía hay culturas, pueblos, etcétera, que tienen formas de experimentar el tiempo distinto, de experimentar las construcciones de la historia distintas, y justamente lo que, hacia el nivel macro, ¿no? Lo que el capitalismo y luego todas sus formas de intervención en lo humano y en lo cotidiano, hasta llegar a esto que estás diciendo tú, ¿no? Hasta lo más pequeñito de la producción semiótica, lo que justo genera es una especie de homogeneización, ¿no? De uniformidad en la experiencia, pero incluso en la experiencia sobre el tiempo a nivel cultura. Entonces, sí, claro, es muy notable y muy tremendo cómo tiene que ver con diferencias interpersonales en corto, ¿no? Lo que ahorita tú decías, tú con tu amigo que decías, me di cuenta que experimentábamos el tiempo diferente, pero entonces pasa a nivel micro, también a nivel macro, claro, todas las implicaciones políticas que eso tiene, ¿no? Totalmente. Por eso creo que aquí, con esto que estás explicando, la frase de la brutalidad de lo invisible se logra ver más claramente. El cambio tecnológico digital afecta a los sujetos individuales, pero afecta el marco teórico, el marco social, el marco político en el que estamos viviendo. Está mutando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, no agregué nada. Señorita. Que obviamente, bueno, no obviamente, pero pues el autor decide señalar como en términos de avance tecnológico el 77, pero yo también señalaría como dos momentos de este siglo, que es como el 2017 y lo que estamos viviendo ahorita, pero especialmente el 2023, que en el 2027, o sea, el algoritmo, 17, el algoritmo como la palabra que tenemos hoy, es algo que en realidad se perfeccionó con TikTok, y que de hecho TikTok y Singapur tienen patentado, o sea, el algoritmo de TikTok está patentado por TikTok, que ya luego fue copiado por Meta, ¿no? En Instagram, Facebook, hasta ciertos puntos en WhatsApp. Y también en 2023, pues... ¿Pero en qué radica esa innovación? Cuéntanos. ¿Del algoritmo? Ajá. Pues lo que radica es que antes, como no sé si se acuerdan, los que usábamos Instagram antes del 2017 o lo que sea, como que nuestras búsquedas eran porque un amigo le dio like a algo, o sea, era como una relación directa, como te interesa esto porque una persona que tú sigues le interesó, o por otro lado era resultado de una búsqueda directa, ¿no? O sea, yo busco suéteres rojos, entonces mi feed se llena, mi feed de buscados además, se llena de suéteres rojos, ¿no? Como que era una cosa muy directa. Pero lo que hace, y como el avance del algoritmo tiktokiano, es que justo empieza a ser como una relación muchísimo más grande de sentidos. Entonces ya no hay una relación directa de A, B, entonces es como, si tú eres como A, entonces A le pertenece estos sentidos, o estas cosas, ¿no? Entonces, si tú eres mexicana de 15 años, entonces probablemente te interese
fluya, no sé, te interesen las alucines, te interese, os estoy diciendo como muchos creadores famosos, pues, para que no les conozcan. Entonces, ya no, o sea, lo que te aparece ya no es en una relación directa, sino te agrega ajá, exacto, como a una nube de, no sé si de sentidos, pero justo 0101 ya no es como, esto es consecuencia de esto, sino esto se agrega a esto que te va a interesar por esto, y que también es súper preocupante porque, por ejemplo, ahora por el algoritmo te aparecen resultados distintos de la misma noticia, ¿no? Entonces, como lo que podemos pensar que es como una noticia que a todo el mundo le suena igual, que te aparecen resultados distintos, etc. Entonces, yo quería señalar ese, y además voy a entrar al chat GPT claro. 24, pero que quizás van a hacer pero pues hace 2 años estábamos en el primer chat GPT, ¿no? Entonces, creo que... Eso es del 2023. Sí, entró en 2023, entonces creo que esos 2 momentos yo igual los señalaría. Y por último, solo tenía un poco la duda de si alguna vez el autor, o si conoces, que algo lo buscaré en ustedes, ha dialogado con Nikos Koulantzas. ¿Haya trabajado? ¿Que si trabajó con él? O si dialogó en algún texto, o sea, porque me parece muy interesante porque Nikos Posiblemente sí. Es un griego marxista que murió en los 70, pero él justo habla sobre el estado del conocimiento, ¿no? Entonces, sí, ahora lo que pasa con la era digital es que mientras otros procesos como de las grandes revoluciones científicas tienen que ver con el manejo de la energía, esta tiene que ver con el manejo de la información. Entonces, no sé, me parecía muy interesante y me parecía que se acompañaba mucho el concepto de el estado del conocimiento con el de semiocapitalismo. Y ya se lo quería preguntar. Sí, ya. Pues posiblemente sí, no lo tengo en la cabeza. Y ya, para ir terminando, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Un nihilismo generalizado, ¿no? Primero, una aceleración de los procesos de producción, de los procesos de acumulación y una precarización consecuente. Eso tiene que ver mucho con lo que Bembe llamaba el devenir negro del mundo. Cada vez más gente obligada a trabajar más allá de las horas de trabajo, convirtiendo su vida en trabajo, y cada vez con menos salario, ¿no? La aparición de una precarización generalizada que genera las disputas en las que estamos, ¿no? Las disputas de las nuevas derechas tienen que ver con la pérdida de la fantasía de estar en un lugar privilegiado. Esa es una de ellas, ¿no? Entonces, eso es primero particular. La segunda, las afectaciones subjetivas que le interesan mucho a Bifo, sobre todo en el texto de Héroes, psicopatologías, trastornos de déficit de atención, alexitimia. Dice que hay un asesino que en realidad se le diagnosticó alexitimia, y alexitimia es una enfermedad que tiene que ver con la pérdida de dolor del otro. No eres capaz de tener empatía con el otro. Y bueno, ¿por qué pasó esto? Porque la mecánica tecnológica incapacitó la posibilidad de activar neuronas que facilitaran la empatía con el otro. Entonces, el chico que asesinó y se metió a un cine pensando que era Batman asesinando a los malos, o al revés, no era solamente que había visto la tele y estaba reproduciendo, sino que en realidad tampoco tenía la capacidad de empatía sobre los otros, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viviendo, no? Asesinatos masivos, terrorismos, neofascismos. Y ahora nos enfrentamos a la destrucción del mundo en diversas áreas, no únicamente Palestina, pero que Bifo le dedica un texto a Gaza, ¿no? Que es el que les dejé. Y ahí dice varias cosas pequeñas que voy a señalar, ¿no? Primero dice que en Palestina lo que se nos enfrenta en toda esta temática es reconocer el fracaso irremediablemente de lo humano, reconocer el dominio de la ferocidad por encima de la humanidad. Él le llama ferocidad al momento en el que estamos viviendo, en el momento en el cual todas las fuerzas creativas y cognitivas que tuvo el hombre están volcadas a la agresividad, volcadas a la destrucción del otro. Y justamente lo que dice es, en Gaza se experiencia claramente ese acontecimiento, ¿no? Reconocer el principio de la lógica de la venganza en la organización civilizatoria. Y ahí dice que
el Estado de Israel, no sé si sea cierto, por lo menos lo cito, está repitiendo una lógica de la venganza que Bembe llama la lógica de la supervivencia, que para poder sobrevivir es necesario matar al otro. Y bajo esa lógica nadie se salva. Y la otra muy interesante es comprender la modernidad como el proceso de producción de genocidios. Primero fueron los genocidios sobre los negros, luego sobre los de América, luego sobre los judíos, luego sobre los palestinos. Y si entendemos eso, entonces el mundo y su organización moderna ha llegado hasta aquí, pero eso no es más que, no implica más que procesos de organización genocida. Y hay un recurso moderno de imponer la subjetividad y su lenguaje unívoco. Construir un exterminio inteligente acompañado de las máquinas automáticas de la IA y hacer del lenguaje bélico un modo de automatismo, que es lo que estamos viviendo en Gaza. Nuevas guerras como procesos de destrucción del ambiente, de lo social y de la vida extrahumana. La catástrofe se acerca. La extinción está en nuestras manos. Y bueno, Bifo propone la deserción como un mecanismo y tiene tres fuentes, ¿no? En principio utiliza la sublevación como un cambio de significantes, como una manera de romper como el modo en el cual se articulan los significantes. Después se arrepiente un poco porque cree que esto no pasa en el orden estético, sino pasa en el orden tecnológico, y por eso propone una reapropiación del marco semiótico y una nueva apropiación del código tecnológico. Y finalmente renuncia a ello también porque cree que estamos muy mal y anticipa la deserción. Desistirse a participar en cualquier forma que tenga que ver con la acumulación del capital. Y ahí yo nada más puse qué hacer. Y ahí yo se la copio, creo que a Abud, a Aguilar y a Amador Fernández. Aliarse con el síntoma, aliarse con todos esos que han padecido la crisis de la organización semiocapitalista, ¿no? La crisis de la organización semiocapitalista la han padecido los que se les ha destruido sus tierras, los que han sido desterritorializados, los que han vivido una experiencia psíquica los neurodivergentes. Y yo solamente pongo tres citas, ¿no? Ver a los melancólicos, depresivos, los neurodivergentes y las disidencias de género como todos aquellos que han renunciado a la forma del capitalismo y se han atrevido a desertar. Y otras son citas: organicen su desesperación y melancolía, busquen a Troas como ustedes y comiencen a desertar. Y la última, los monumentos a los desertores representan también a aquellos que murieron en la guerra, porque cada uno de ellos murió maldiciendo la guerra y envidiando la felicidad del desertor. La resistencia nace de la deserción. Y ya, se acaba.